Hola, ¿qué tal, compañeros sonadistas? Mi nombre es Yuris Paola Ubarne Soto, estudiante de Comunicación Social de la UNAD Valle del Guamués. En esta ocasión les tenemos el tema sobre la docencia, alfabetización mediática en la Facultad de Educación y Comunicación, de la doctora Laura López, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este es un tema bastante importante, ya que estamos en el siglo XXI y necesitamos, como comunicadores, como personas, pasar ese voz a voz con propiedad. Para eso les traemos este tema, de manera de la comunicación mediática y en el ámbito de la enseñanza superior, tanto en el área de comunicación, comunicación audiovisual, comunicación o periodismo, bien sea publicidad también. Esta investigación centra el objeto del estudio en el análisis de la naturaleza, en el análisis de lo universitario, aquellas personas que en el siglo XXI no le han enseñado a cómo manejar ese voz a voz. El periodismo no solamente es hablar detrás de una cámara. La comunicación se hace cuando dos personas mutuamente establecen una conversación y asimismo se dan a entender. El debate de la educación en torno a la formación del alumnado universitario ha sido incesante, bastante por parte de los propios profesores de esta misma rama. Podemos decir que a través de los tiempos la comunicación se ha vuelto un poco más exigente, y eso no quiere decir, no implica cosas malas, al contrario, nos enriquece más la lengua colombiana, cómo expresarnos con las demás personas, cómo poder llevar una comunicación a través de la radio, a través de la televisión, a través de tu misma voz, del voz a voz, ¿sí? Entonces, esta investigación responde, por tanto, a una necesidad, detectando en el plano educativo de la enseñanza superior. Está motivada en la urgencia, derivada también a lo mediático, motivando así la implementación de aprender mucho más de los medios de comunicación. Más adelante les tendremos como invitado al profesor Mauricio Cisneros, quien nos va a dar algunos ejemplos acerca de este tema tan importante para las personas que están estudiando comunicación social, para aquellas personas que quieran aprender a comunicarse. Este tema es tan importante que en pleno siglo XXI son pocas las personas que se aprenden a interpretar una pregunta, un texto, bien sea hablado o escrito. La prensa escrita es bastante exigente, ya que cuando tú das a entender una opinión al público, la persona debe entenderlo tal cual como tú lo quieres expresar. Por eso el tema sobre la docencia de alfabetización mediática en la estructura de la educación y comunicación es muy importante que aprendamos nosotros a cómo manejar este tipo de lenguajes. Para eso tenemos a nuestro compañero Mauricio Cisneros. Mauricio, buenas, para que le comentes a todos los compañeros acerca de algunos tips acerca de la educación mediática. Claro que sí, Yuri, buenas tardes, mi nombre es Mauricio Cisneros, soy profesor dedicado este último tiempo un poco también al periodismo, y en relación a tus preguntas, a tu situación, tengo unos 6 ejemplos que van un poquito a vislumbrar, van a servir de mucho en lo que estás tratando. En primer lugar, decimos de que el lenguaje es un conocimiento de signos cuya capacidad para utilizarlos y para analizar mensajes escritos y audiovisuales desde la perspectiva del sentido y el significado de la estructura narrativa y de las categorías y géneros. Luego tenemos como segundo punto las tecnologías, el conocimiento y la capacidad de la utilización de las herramientas que hacen posible la comunicación escrita y audiovisual para entender cómo se elaboran los mensajes, con la comprensión del papel que desempeñan las TIC en la actualidad dentro de la sociedad. El tercer punto son los procesos de interacción, es decir, la capacidad de valorar, seleccionar, revisar y autoevaluar la propia dieta mediática, o sea, lo que vamos a hacer en ese instante, que también es la capacidad de vibrar críticamente elementos cognitivos
racionales, emocionales y contextuales que provienen de la recepción. Como cuarto punto tenemos los procesos de producción y difusión, conocimiento de las funciones y tareas de los agentes de producción, las fases de los procesos de producción y difusión y los códigos de regulación, que es decir, la capacidad para elaborar, seleccionar, compartir y diseminar mensajes mediáticos. Como penúltimo punto tenemos la ideología y los valores de capacidad de lectura comprensiva y crítica, muy importantes en la actualidad para poder identificar los procesos que venimos tratando. El análisis crítico y la actitud de seleccionar los mensajes mediáticos en cuanto a las representaciones de la realidad. Por último, la estética. Este es un mecanismo idóneo, pues es la capacidad de analizar y valorar los mensajes audiovisuales desde el punto de vista de la innovación formal y la temática, sobre todo en la educación con sentido estético. Yuri, esto es lo que te puedo informar y ojalá sirva de mucho para el grupo que tú estás trabajando. Muy gentil. Gracias, Mauricio, por estos ejemplos que yo sé que nos serán bastante útiles. Por último, con el objetivo de dotar a la investigación de un complemento cualitativo, se ha concedido a la técnica de la entrevista que se llegue a la profundidad con el objeto de analizar la planificación y la expectativa del aprendizaje, no solamente del aprendizaje, sino de lo que tú quieres dar a entender. Compañeros y compañeras, al apreciado tutor, ¿cómo debemos dar una entrevista? ¿Cómo debemos hablar? Ya les había dicho anteriormente, no solamente a través del voz a voz, también a través de las entrevistas y a través de la radio. Dar a entender una información es muy importante. Compañeros, mi nombre es Yuris Paola Ubarne Soto, estudiante de Comunicación Social de la UNAD Valle del Guamués, la docencia sobre alfabetización mediática en la Facultad de Educación y Comunicación de la doctora Laura en la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Ya saben, este tema lo pueden encontrar a través de la biblioteca virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hasta entonces.